Hola, seas bienvenido a un nuevo video más para seguir estudiando álgebra. Muy bien, anteriormente estuvimos viendo en multiplicación cómo poder hacer un monomio por un monomio, lo que se trataba de un término por otro nada más. Y también estuvimos viendo cómo multiplicar un monomio por un polinomio, cuando era un término multiplicado contra varios términos. Entonces, en esta ocasión estaremos estudiando cómo multiplicar polinomio por polinomio, lo cual quiere decir varios términos multiplicados contra varios términos. Muy bien, recordar que si sabes multiplicar monomio por monomio es lo único que vamos a necesitar. Entre ello, pues hay que repasar, como lo dijimos en videos anteriores, leyes de los signos. Y si no, bueno, en todo caso, pues también podríamos repasar leyes de los exponentes, para las cuales podrías acudir al video anterior donde se explican esos temas. Bien, si ya tienes entonces estos conocimientos previos, vamos a continuar. Recuerda que un polinomio se compone de más de un término. A partir de que es más de un término ya se le considera polinomio. Entonces aquí en este paréntesis podemos nosotros ver que se trata de dos términos, lo sabemos porque están separados con un signo. Y en este otro paréntesis pues también hay dos términos, lo sabemos porque están separados con un signo. Muy bien, por lo tanto, si recuerdas un poco de lo que era monomio por polinomio, sabíamos que ese monomio multiplicaba por todas las partes que estaban contenidas en el polinomio. ¿Ok? Bueno, sabiendo eso, entonces aquí te platico que en polinomio por polinomio se multiplicarán todos contra todos, para lo cual después del todos contra todos vas a tener una serie de resultados, de la cual de esa serie de resultados buscarás después simplificar los términos que sean semejantes. Ok, entonces diríamos que si son todos contra todos, verías que esta A que se encuentra aquí multiplicaría por estos dos de acá. Entonces le ponemos que sería A por 3 y que sería A por A. Pero con eso no son todos contra todos, también el menos 4. Entonces, menos 4 por 3 y menos 4 por A. Si te das cuenta y puedes observar, hay 4 multiplicaciones. De cada multiplicación habría un resultado. Por lo tanto, digamos que previamente tendrías 4 resultados, de los cuales pues buscaríamos qué se puede simplificar. Muy bien. Si comenzamos en orden, tendríamos A por 3 y eso generaría 3A. Luego tendría yo A por A y eso daría A al cuadrado. Recuerda que si es la misma base, los exponentes se suman. Luego tendría menos 4 por 3. Los signos, menos por más es menos, 4 por 3 son 12. Y por último tendría menos 4 por A, lo cual me daría menos 4A. Con ello, al momento he terminado de multiplicar a todos ellos. Ahora vamos a concentrarnos en los términos que sean semejantes. Entonces, de esto que acabamos nosotros de realizar, ¿quiénes son semejantes? Pues bueno, tenemos al término de 3A y al de menos 4A. Ellos entonces son semejantes. Pensaríamos si A al cuadrado también es semejante con ellos al tener A. No lo es, porque para que sean semejantes deben de tener exactamente las mismas letras con los mismos exponentes. Si no es así, entonces pues no es semejante con ellos dos. Por lo tanto, vamos a simplificar estos términos semejantes, que son 3A menos 4A. Y recuerda, después de que multiplicas, la parte de reducción de términos semejantes se hacen sumas y restas. Por lo tanto, si se hacen sumas y restas, aquí no va a aplicar el más por menos menos. No precisamente. Ahí te tienes que dar cuenta, si son signos iguales,
entonces suman. Si son signos diferentes se restan, y si son signos iguales y suman, pues va a mantenerse ese mismo signo, que son iguales, ¿no? Pero si son signos diferentes y los restas, entonces predominaría el signo del que es mayor. Por lo tanto, pues vemos que son signos diferentes, entonces se van a restar, hacemos una resta común y el signo que va a predominar sería el negativo. Por lo tanto, esto saldría menos 1a, pero nunca se dice o se escribe menos 1a, por lo tanto sería menos a. Entonces podrías tener un resultado que diría a al cuadrado más, bueno, este era menos, perdón, a al cuadrado menos 12 y menos a. Regularmente se recomienda que en este tipo de interpretaciones de los resultados, bueno, al final se escriba todo como por orden jerárquico, que vayan primero los exponentes más grandes, después el que tiene exponente más chico, sucesivamente hasta llegar al que no tiene exponente. Entonces podríamos decir nosotros que sí, este es un buen resultado, o sea, está bien hecha la multiplicación. Lo único que vamos a hacer es estar modificando para poder ver una interpretación de resultados, que es la que regularmente es más adecuada con los libros. Entonces podríamos poner que es a al cuadrado menos a menos 12. Ojo, no hemos modificado nada del resultado, solamente los intercambiamos de lugar. ¿Se puede hacer esto? Sí, sí se puede. Si tú intercambias de lugar conservando el signo, no alteras. Puedes hasta pensarlo en alguna operación simple de la vida cotidiana. Si yo te dijera, ¿cuánto daría de menos 1 más 3? Entonces, resolviendo sería 2. Y si lo intercambiáramos, ¿cuánto daría de 3 menos 1? Recuerda que yo dije primero menos 1 más 3, ahora 3 menos 1, pues sería 2 también. Entonces intercambiarlos de lugar en realidad no los altera, no afecta en lo absoluto. Entonces podríamos decir que este ya es nuestro resultado. Ok, a esto de aquí yo le llamo resolverlo en modo horizontal, que regularmente hay muchas personas que se acomodan así y está bien. Entonces no hay problema, podemos decir que esta es una muy buena manera de hacerlo, pero también digamos que tenemos el modo vertical. Por muchos años este fue mi favorito, con el cual empecé a enseñarme para hacer este tipo de operaciones. Entonces podríamos decir que cualquiera de los dos es bueno. Modo vertical, entonces se va a parecer como a las operaciones de multiplicación de números grandes que regularmente hacemos. Para ello vamos a acomodar a menos 4 y por debajo le voy a poner a más 3. Es cierto que aquí dice 3 más a, pero recordando un poquito lo que acabamos de decir en esta parte, yo los voy a cambiar de lugar. Entonces pensaríamos, alguno de ellos sufrió cambios de signo. 3 no tenía signo, aquí tiene. Recuerda que cuando no trae signo es positivo, a es positivo, acá no trae. Si no trae signo es positivo. Entonces si los acomodas así, lo que a mí me interesaba es que fueran en orden, y hablábamos aquí de un orden como jerárquico, o sea, que primero vayan los que tienen el exponente más grande y sucesivamente vayan los demás. Entonces, expresándolo de esa manera es como vamos a poder resolver esta en orden jerárquico. Pensarían algunos, acá no cambiamos nada de orden, como que es más cómodo esto. Se cambió al final. Aquí entonces lo que estamos haciendo es cambiar el orden desde el principio para procurar ya no hacer un cambio de orden al final. Muy bien, entonces, ¿cómo se resuelve en este sentido vertical? A ver, en lugar de comenzar por la derecha, como son nuestras multiplicaciones normales de cifras grandes,
Las multiplicaciones de polinomio por polinomio se comienzan por la izquierda. Izquierda y comenzando por izquierda. Entonces, comenzamos a por a, sería a al cuadrado. Ahora, ya resolvimos a por a. Ahora sería a por menos 4. Pues eso da menos 4a. Y hasta ahí hemos resuelto los de la a. Ahora vamos a resolver los de 3. Así como a multiplicó por la a de arriba y por el menos 4, entonces ahora 3 va a multiplicar también por ellos dos. Y habría primero 3 por a. ¿Dónde vamos a colocar el resultado de 3 por a? Resulta que los del primer término a, cuando multiplicó por ellos dos, hicimos dos resultados. Del siguiente término habrá otros dos resultados, de los cuales buscaremos acomodarlos un nivel más abajo, de tal manera que este 3 por a, que ya sabemos que va a dar 3a, coincida aquí. Si lo ponemos en el mismo lugar donde se encuentran las a, estaremos de una vez predestinando los términos semejantes para posteriormente no batallar con ellos, localizarlos. 3 por a son 3a y después tendríamos 3 por menos 4 y eso sería menos 12. Y entonces de aquí ya me queda directa la simplificación de los términos semejantes. A al cuadrado baja al no sumar o restar con alguien. Menos 4 más 3a. Yo los acomodé intencionalmente así porque son semejantes. Entonces sabemos que esto da menos a y menos 12 no tiene con quién sumar, baja. Y este entonces es el resultado de esta operación. Son sencillas, puede ser resuelta en horizontal o puede ser resuelta en vertical. Cualquiera de las dos es fácil. Bien, vamos a pasar con un ejemplo un poco más elaborado para polinomio por polinomio. Entonces, este ejemplo dice lo siguiente. A ver. 5x al cuadrado menos 3x menos 2 multiplicará por 4x menos 3x al cuadrado menos 6. Y bueno, como yo decía que era una cuestión de gustos, si queremos pues ahorita le vamos a hacer una raya divisora para que no se confunda de un procedimiento con otro. Ok, aquí entonces estamos comenzando otro. Bien, como yo decía que era cuestión de gustos, para mí, por el espacio que hay a lo largo, creo que entonces no me convendría hacerlo por esta forma, porque si nos damos cuenta ahora son 3 contra 3, y si hablamos de que son todos contra todos, veríamos que estos 3 multiplican contra estos 3, entonces por cada uno de ellos hay que hacer 3 multiplicaciones, habría 9 resultados a lo largo, entonces voy a preferir hacerlo vertical. Y podríamos decir entonces que lo voy a acomodar hacia abajo. A ver, 5x al cuadrado menos 3x menos 2. Y de este lado los voy a ordenar primero menos 3x al cuadrado más 4x menos 6. Lo único que hice fue intercambiar el orden con estos dos, pero observen que sus signos siguen siendo los mismos, no he alterado nada. Ok, entonces dijimos que se comenzaba por la izquierda, menos 13x al cuadrado
por 5x al cuadrado. Primero el signo. Vamos a ir menos 3x al cuadrado por 5x al cuadrado. Serían aquí menos 15. Y x al cuadrado por x al cuadrado, recuerda que los exponentes se suman cuando las bases son iguales y multiplican. Entonces esto daría x a la cuarta. Ahora, menos 3x al cuadrado por menos 3x. Para empezar, observa que hay negativo por negativo. Eso daría positivo. Y luego hay 3 por 3, son 9. Y hay x al cuadrado por x, eso da x al cubo, al saber que los exponentes se suman. Bien, ahora entonces vamos por el tercero. Menos 3x al cuadrado por menos 2. Negativo por negativo dan positivo. 3 por 2 dan 6. Y este no tiene x. Nos vamos a quedar con la pura x al cuadrado, que tiene el menos 3x al cuadrado. Entonces fueron, dijimos que era cuadrado. Menos 3x al cuadrado por menos 2 son más 6x al cuadrado. Ok. Bueno, con ello hemos terminado las tres multiplicaciones de menos 3x al cuadrado. Ahora vamos con las multiplicaciones de 4x. Entonces, para ello primero 4x por 5x al cuadrado. Son positivos, dará positivo. 4 por 5 dan 20. Y x por x al cuadrado dan x al cubo. Lo voy a colocar aquí debajo porque aquí está el de x al cubo. Entonces, 20x al cubo. Muy bien. Vamos entonces, después de 4x al cuadrado, ahora va a multiplicar por menos 3x. Bien, entonces positivo por negativo me dará negativo. 4 por 3 dan 12. Y sé que aquí va a coincidir, porque x por x, ya sé que no se les ve el exponente, pero ambos tienen como que exponente a la primera. Los exponentes se suman al multiplicar la misma base algebraica, y entonces aquí daría x al cuadrado, así como el que está aquí arriba. Falta uno más para 4x. Hay que multiplicarlo por menos 2. Entonces, positivo por negativo da negativo. 4x por 2 serían 8x. Muy bien. Hemos terminado del segundo término de 4x, pero nos falta multiplicar por menos 6. Entonces, primero, menos 6. Vamos a realizar algo más elaborado de este lado porque ya el espacio en medio ya está muy transitado. Menos 6 por 5x al cuadrado es negativo por positivo, dará negativo. 6 por 5 dan 30 y nos quedamos con su pura x al cuadrado. Entonces ese resultado de menos 30x al cuadrado lo vamos a acomodar aquí debajo, porque aquí estamos acomodando a las x al cuadrado. Entonces menos 30x al cuadrado. Muy bien. Ahora toca el turno de menos 6 por menos 3x. Menos por menos da más. Negativo por negativo pues da positivo. 6 por 3, 18, y nos quedamos con su x. Sería más 18x. Ahí mismo ya vemos que coincide el orden para que ya salgan los términos semejantes. Y por último, pues menos 6 por menos 2. Negativo por negativo da positivo.
y 6 por 2 dan 12. Y entonces, con estos 9 términos que tenemos, los contamos todos, son 9, son los 9 que yo platiqué que iban a salir al hacerlo en horizontal. Aquí a la derecha iba a haber 9 términos, de los cuales íbamos a identificar los términos semejantes para luego reducir. Entonces estamos viendo que nos van a salir 1, 2, 3, 4, 5 términos en nuestro resultado final. Por lo tanto, resolviendo la operación, no hay ningún otro x cuarta, entonces baja menos 15x cuarta uh -huh. 20x al cubo más 9x al cubo, los dos son positivos, pues obviamente suman, entonces más 29x al cubo. Ok, ahora vamos a poner atención, aquí hay 3 de ellos. No es que veamos si negativo por negativo da positivo y luego positivo, no. Recuerda que aquí son sumas y restas. Entonces, la recomendación cuando ya hay varios es que primero pues sumes los que son del mismo signo. Pues tienes menos 30 y menos 12. Entonces, pues de menos 30 y menos 12, ya esos darían menos 42. Y luego tienes a más 6. Si tienes menos 42 más 6, significa que vas a hacer una resta, de la cual el signo que va a predominar va a ser el del negativo, porque es el más grande. Entonces, si te concentras para hacer esto, menos 42 más 6 salen menos 36. Claro que se conserva su misma base de x al cuadrado. Y ahora tienes menos 8 más 18. Juntamos los semejantes de x. Esto es como decir, si lo dijeras al revés, también funciona. 18 menos 8, pues son 10x. Y 12 no tiene con quién sumar o restar, entonces baja. Así como vemos, tú puedes decidir por qué método lo quieres hacer, si va a ser sobre la horizontal o puedes usar este vertical, como mejor te acomodes. ¿Okay? Y este sería pues el resultado final para este ejercicio. Muy bien, vamos a explicar uno más para poder dejar mejor este tema. Pues ya lo pensé un poco mejor y creo que sí nos falta poder contemplar algunos ejemplos más, no precisamente uno más. Bueno, este tiene coeficientes fraccionarios. Nosotros ya sabemos multiplicar fracciones también, lo hemos visto anteriormente. Entonces, aquí dentro de lo que ya vimos nosotros, pues ya establecimos, si lo vamos a resolver, esta pues no está mal, podríamos sí resolverla sobre la horizontal, son poquitos términos. Ok, ahí es donde ustedes pues podrían darse cuenta también, pues como depende de qué casos se adapta qué forma, ¿no? 1/2 de x al cuadrado por 2/3 de x. Ok, primero el signo, positivo por positivo, positivo. 1/2 por 2/3. En una multiplicación de fracciones, entonces numerador por numerador arriba, 1 por 2 son 2, denominador por denominador abajo, 2 por 3 son 6. Luego lo algebraico, x al cuadrado por x, misma base, suman exponentes, x al cubo. Bien, ahora 1/2 de x al cuadrado multiplica por menos 4/5 de y. Ok, entonces tendríamos primero el signo, positivo por negativo sería negativo. 1/2 por 4/5.
Arriba, numerador por numerador, 1 por 4 dan 4. Y abajo, 2 por 5 dan 10. Muy bien. 4 décimos. En la parte algebraica, x al cuadrado por y, pues como ellos no son de la misma base, simplemente se van a quedar unidos. X al cuadrado y. Ok. Luego es el turno del segundo término. Menos 1/3 de xy va a multiplicar primero por 2/3 de x. Primero el signo, negativo por positivo, negativo. 1/3 por 2/3, arriba, numeradores, 1 por 2 son 2, abajo 3 por 3 son 9. Muy bien. Y ahora la parte algebraica, xy por x. Ok, bueno, aquí vemos que si hay x por x, eso da x al cuadrado. Este no trae y, pues entonces pasaría x al cuadrado y. Ahora menos 1/3 por menos 4/5 de y. Primero el signo, menos por menos da más. Arriba, 1 por 4 dan 4. Abajo, 3 por 5 dan 15. Y tengo xy por y. De y por y dan y al cuadrado. No hay con quien combinar a x, va a pasar así, xy al cuadrado. Ok. Entonces, ahora lo único que falta aquí sería simplificar lo que se pueda simplificar y juntar mis términos semejantes. Entonces, pues yo vería que mis términos semejantes son este de aquí, x al cuadrado y, y este de acá, que también tiene x al cuadrado y. No puedo juntar con este porque no trae los mismos exponentes. Sí es cierto que trae las mismas letras, pero desde que los exponentes no son iguales, este no es semejante con ellos dos. Por lo tanto, simplemente ellos dos son los únicos que se van a sumar porque los dos traen negativo para reducir ese término. Muy bien. Lo que platicamos es que íbamos a simplificar lo que se pudiera simplificar. Entonces veo que estos 2/6 es una fracción equivalente con una más chica. Ambos tienen mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3. 2/6 es una fracción equivalente con 1/3. Entonces podríamos decir que ese es 1/3 de x al cubo. Ajá. Muy bien. También aquí vemos que hay mitad en ambas partes. Recuerda que si vas a simplificar tienes que dividir entre el mismo número a ambas cantidades. Entonces, como tienen mitad, pues esto también valdría menos 2/5 de x al cuadrado y. Este de aquí no se puede simplificar porque 2 única y exclusivamente se divide entre 2. Sí es cierto que entre 1 también, ¿verdad? Pero no tiene caso dividirlos a los dos entre 1, quedaría la misma fracción. Entonces 2 entre 2 es 1, 9 entre 9 pues es es 1, por lo tanto este nada más se divide entre 2 y este se divide entre 3. No, si no se divide entre el mismo número, no se puede simplificar. Eso no se va a simplificar. Menos 2 novenos de x al cuadrado y. Ok. Y este, pues tampoco se puede simplificar. 4 se divide entre 4, entre 2. 15 pues se divide entre 5, entre 3. Entonces pasa igualito.
más 4 sobre 15xy al cuadrado. Ok, entonces, como dijimos, estos de aquí pues son los semejantes. Entonces hay que buscar nosotros hacer la operación de menos 2 quintos menos 2 novenos. Muy bien, menos 2 quintos menos 2 novenos. Muy bien. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 5 y 9? Si de repente se nos complica calcular ese mínimo común múltiplo, entonces podríamos realizar una tablita que le podríamos poner así, mínimo común múltiplo, y entonces tú sabes que pones al 5 y pones al 9 y le pones una línea, y entonces comienzas a buscar esos divisores, a ver, entre 3 solamente el 9, y 9 entre 3 da 3, el 5 no se puede. Bueno, pues ahora podríamos hacerlo otra vez entre 3 y veríamos que solamente el 3 es divisible, el 5 no, el 5 sigue avanzando, pues ahora entre 5, hasta que todos den 1 aquí abajo. Ya sabrías que todas las cantidades que están a la derecha, si tú las multiplicas, que claro, 3 por 3 es 9 y por 5 dan 45, entonces estamos hablando de que aquí el mínimo común múltiplo de ambos era 45. Sí, podríamos haber multiplicado 9 por 5, pero no siempre multiplicándolos ese es el mínimo común múltiplo. No quiere decir que no vayamos a hacer bien la operación, pero resulta que quizá al final tengamos que simplificar aún más, y cuando tienes un número más grande de repente se hace más complicado simplificar. Bueno, entonces también esto sirvió para explicar en otro ejemplo diferente, a lo mejor luego hay más números, cómo obtener un mínimo común múltiplo. Bien, arrancamos con el signo negativo, menos 45 entre 5 son 9. Recuerda que es denominador final entre el primer denominador y luego multiplicas por el numerador. 45 entre 5 son 9 y por 2, 18. Ok, signo negativo, continuamos, lo ponemos también, menos 45 entre 9 son 5 por 2, lo mismo que hicimos en el primero, de dividir y luego multiplicar, también para el segundo, dividimos y luego multiplicamos. 45 entre 9 son 5 y por 2 son 10. Entonces, menos 18 y menos 10 son menos 28. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos menos 28 entre 45. Eso le vamos a respetar su base algebraica x al cuadrado y. Entonces tendríamos un tercio de x al cubo menos 28 entre 45 x al cuadrado y más 4 sobre 15 xy al cuadrado. Muy bien, ese sería nuestro resultado final. Yo creo que sí lo vamos a dejar aquí por cuestión de tiempo. Hay entonces que revisar si al final te sale algún término semejante, entonces pues la concentración para reducir los términos semejantes, sean sumados o sean restados, para que entonces puedas llegar a su expresión más chica. Y bueno, entonces con esto aquí encontraríamos ya el resultado final de esta operación. Muy bien.
Bueno, entonces estemos al pendiente para otro siguiente tema que podamos compartir, de tal manera que en una siguiente ocasión podríamos reforzar un poco más el tema de multiplicación si así lo desean. Podríamos poner otros ejemplos y si no, entonces pues podríamos pasar a explicar división algebraica. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.